Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, cuando hace unos días, unas semanas, el doctor Camilo Olaya pues estuvo bien, dicen, hablemos de opioides duales, en el supuesto se abrió un espacio muy grande, ¿cierto? Los opioides, inicialmente creemos que es como el eje fundamental o el pilar del tratamiento de los pacientes que vemos regularmente en la práctica diaria de cuidado paliativo, de cáncer, pacientes crónicos y no crónicos, y pues los usamos de manera libre en algunos escenarios, pero estos tipos de medicamentos tienen unas consideraciones especiales que debemos tener muy presentes e individualizar los casos. Y creo que es lo que he extractado de las presentaciones que hemos visto desde el punto de vista de toxicología, como desde el punto de vista de lo que habló el doctor con respecto a los medicamentos que no tienen los efectos que esperamos. Y es muy frecuente que en la práctica diaria en el paciente intrahospitalario, incluso ambulatorio, a pesar de que utilizamos medicamentos que son muy potentes, no tenemos las respuestas que esperamos obtener, ¿cierto? Entonces, en ese escenario, me encontré este texto de Voltaire. Entonces, los doctores utilizan drogas o medicamentos de los cuales conocen poco, en cuerpos en los cuales conocen menos, para enfermedades que realmente no conocemos, ¿cierto? Entonces, a pesar de que es algo bastante viejo, es algo que se puede aplicar en este momento, porque muchos de los errores que cometemos en cuanto a la actuación o la respuesta que esperamos de los analgésicos opioides tienen que ver de alguna manera u otra que se afecte cada una de esas afirmaciones pues, que hace Voltaire, ¿cierto? Entonces, recordemos que miramos 100 años atrás empezó a generarse una presión desde el punto de vista mediático y esta imagen que ustedes ven aquí a la izquierda le cargaban con la responsabilidad del dolor al médico, ¿cierto? Doctores, ustedes tienen medicamentos fuertes, tienen los medios, ¿por qué no lo están usando? Ustedes son los responsables del sufrimiento de su paciente, ¿cierto? Entonces, eso que derivó en lo que ya conocemos y en lo que vamos a tratar más tarde con respecto pues, a toda la epidemia del uso pues, de manera inapropiada de los opioides. Y lo mismo, entonces, los opioides sabemos que son poderosos analgésicos, entonces estamos creando nosotros como médicos fuimos los responsables de esa epidemia que estamos viendo ahorita. Realmente aquí en Sudamérica, aquí por ejemplo, vamos a empezar a ver el coletazo de ese tipo de condiciones, ¿cierto? Entonces, entrando en materia, adelantando un poquito lo que es, esto es la actualización 2023 diciembre con respecto pues, a la respuesta de lo que vemos con los opioides. Si ustedes ven en la línea roja, el consumo del fentanil que está asociado con la mayor cantidad de muertes por sobredosis en Estados Unidos, y ustedes ven allá a la izquierda, a nivel mundial, un mapa en qué sitios se está presentando la mayor parte de este tipo de situaciones. Estados Unidos, Asia, eso realmente aquí en Latinoamérica, de México hacia abajo, muy poco. ¿Listo? Obviamente pues aquí hablan de heroína, de opioides semisintéticos, pero el fentanil, obviamente eso se aplica indirectamente a la mayor parte de los analgésicos, ¿cierto? Entonces, en ese escenario se empieza a generar una serie de preocupaciones con respecto a cuál es la seguridad, y quiero que lo tengamos muy presente, es el tema de eficacia y seguridad cuando utilizamos opioides, porque la mayor parte de los estudios que se han generado, que se siguen generando, que se van a desarrollar con las diferentes mezclas, van a estar enfocadas en esas dos razones, eficacia y seguridad. Entonces, vemos un ejemplo, publicado en JAMA Surgery en 2018, 135.000 pacientes, que es una población bastante alta, y en casi todos ellos se presentaron efectos secundarios, por lo menos uno con los opioides. Entonces, están expuestos a mayor tiempo de uso y a utilizar dosis más altas, que es lo que veamos ahorita con lo que el doctor nos explicaba. Mi paciente no olvida el dolor, ¿qué hacemos? Pues súbale la dosis, ¿cierto? Jefe, póngale más, ponga más rescates. Y al día siguiente vimos cuántos rescates y le sumamos los rescates a la dosis basal y el paciente continúa con más dolor, ¿cierto? Entonces empezamos a utilizar no solamente como terapia monomodal, sino como estrategias multimodales para tratar de minimizar el uso de este tipo de medicamentos. Entonces, ¿qué vemos? Empezamos a utilizar o a conocer lo que tiene que ver con la farmacología de los opioides. Si conocemos la farmacología de los opioides, si vamos al detalle de dónde actúa, cómo actúa y en qué pacientes tiene utilidad, pues muy seguramente tenemos que minimizar la presentación de esos efectos secundarios. Entonces, ¿qué más nos encontramos? Eso lo conocemos todos. ¿Dónde actúan los opioides? Hay 4 receptores descritos, los MIO, que son donde actúa principalmente y donde más se genera el efecto analgésico, y los demás receptores que, dependiendo del efecto donde actúan, pues van a generar otras respuestas, tanto a nivel central como a nivel periférico, y son los responsables, por supuesto, del efecto analgésico, pero también son los responsables de la sedación, de la euforia que genera la colocación de eso entre los otros síntomas descritos. Pero para complicarlo más, entonces no solamente son esos receptores, son
subligandos son una serie de pues, targets a nivel celular, las proteínas G y otro tipo de ligandos que están pues, respuestos a tanto nos complican muchísimo en la condición. Entonces, ¿cuáles son los perfiles que vemos? Si se dan cuenta, todas las posibilidades de mezclas entre uno y otro, que por supuesto que abre un campo de acción enorme de desarrollo de moléculas en el tiempo futuro. Entonces hablamos de los exponentes de los que yo considero personalmente que son los más llamados opioides atípicos. Creo que en la universidad, como decía uno, la morfina, la hidromorfona son los opioides normales y los otros los opioides atípicos. ¿Cuáles son los atípicos? Pues uno lo vería, solo configurar esa palabra es como satanizarlos. Atípico es decir que es algo que no es normal, algo que está mal, algo que como que lo miran de un ladito, ¿cierto? Pero realmente son los opioides en los cuales vemos que es el futuro del desarrollo de estas moléculas. Entonces el tramadol, la buprenorfina, la metadona, tapentadol y medicamentos que están en desarrollo en este momento, que ya los vamos a hablar. Entonces, el principal receptor donde actúa, los opioides, receptor mismo, ¿cierto? Lo tenemos claro. Siempre y cuando actúen en ese receptor, vamos a tener alivio de dolor de una manera importante. El tema de esto es que, a pesar de lo positivo es que genera una supresión del estímulo doloroso, genera euforia, genera depresión respiratoria que en un contexto de dolor agudo postoperatorio va a generar problemas y genera efectos comportamentales y efectos fisiológicos a mediano y largo plazo. Incluso el hecho de pensar que el paciente va a generar adicción y que eso lo ve uno lejos en el tiempo, o a veces lo que uno piensa que en pacientes oncológicos, no importa lo que igual pues en algún momento pues la sobrevida va a ser corta, ya no lo vemos de esa manera. ¿Por qué? Porque las sobrevidas con la evolución de los tratamientos son pues específicos, se está generando y eso nos va a generar un problema a mediano o largo plazo. Los sobrevivientes de cáncer que exponemos a dosis sumamente altas van a generar problema a futuro pues para todos nosotros que hacemos este tipo de profesión, ¿cierto? Entonces apareció en 2012 este concepto, utilizar opioides duales. Pues si ustedes dan cuenta, pues a mí me sorprendió morfina, oxicodona. A mí me decían, oiga, no mezclen los opioides potentes porque compiten por el mismo receptor, ¿cierto? Pero lo que vieron en este estudio, ustedes lo ven aquí a la izquierda, es que la mezcla de morfina-oxicodona con respecto a la presencia de efectos secundarios, náusea, vómito y mareo, efectos gastrointestinales, fue muchísimo menor a la utilización de dosis equivalentes en cuanto a morfina o oxicodona por sí solo, ¿cierto? Y ahí quedaron. Entonces generó como esa semillita de los medicamentos que venían en desarrollo que actúan en diferentes receptores. Entonces, disminución de un 50-75% de los efectos secundarios, por supuesto que esto es sumamente positivo, pero tengan presente que esto es en dolor agudo postoperatorio. Esto no se puede extrapolar a un paciente crónico ni a un paciente de los que realmente vemos en la consulta, tanto oncológica como no oncológica, ¿cierto? Entonces aparecen este tipo de moléculas, entonces tenganla presente. Policeridina, este medicamento ya está aprobado por la FDA para uso, pero solamente para uso en dolor agudo postoperatorio y solamente en presentación endovenosa. Entonces, quedamos amarrados. Sí, nos sirve, sí alivia el dolor, por supuesto que sí, pero vamos a tener ese inconveniente. Entonces, ¿cómo actúa? Aquí es donde se complica la cosa. Entonces, fíjense que estos son agonistas de los ligandos sesgados de los receptores de opioides. ¿Listo? Entonces, la morfina por sí sola genera analgesia, pero genera depresión respiratoria y efectos gastrointestinales. Cuando utilizamos ese tipo de moléculas, tenemos un efecto analgésico similar, ¿listo? Que es equivalente a lo que normalmente usamos, pero con menor presentación de efectos respiratorios, efectos gastrointestinales. Ahora, no es que no los presenten, sí los presentan en menor proporción, que eso es lo importante, que eso es lo que genera. No quiero que sean con la idea de que no los tienen y que los vamos a usar de manera segura, porque parte de la crisis de opioides está derivada de no tener claro cuáles son los límites de los problemas que generan este tipo de medicamentos, ¿cierto? No sé si todos ustedes vieron la serie esta de El crimen más grande de Alemania, que fue el tema de la crisis con la oxicodona, y resulta que la FDA colocó letra muy chiquitica que tenía ese riesgo potencial y generó otros problemas que ya conocemos, ¿cierto? Entonces, estos son los limitantes que les hablaba ahorita. Entonces empiezan a aparecer este tipo de situaciones y vemos efecto analgésico, los respondedores. Entonces, cuando tenemos placebo, por supuesto que no mejoran. Morfina, pero fíjense que el uso de la gliceridina en dosis cada vez más altas pues genera alivio de dolor. Tengan presente que entre más dosis recibe el paciente, mayor riesgo y mayor presentación de efectos secundarios. Y adicional, disminución de náuseas y la disminución en el efecto de la disminución del patrón respiratorio del paciente. Seguro, ¿cierto? Lo vimos en estos otros tres. Efectivamente a la izquierda vemos la disminución del compromiso respiratorio y efectos o estudios en pacientes postquirúrgicos, grandes estudios que vemos que hay respuestas similares a la morfina con menor complicación respiratoria, ¿listo? Y en este caso
en cirugías diferentes, en pacientes con cirugía ortopédica, colorectales, ginecológicas, con una menor presentación de efectos secundarios derivados igual al comparado con la morfina, pero con igual respuesta analgésica. O sea, tengo mejor control de dolor, con menos efectos secundarios, por supuesto queremos utilizar, pero tenemos la limitante de la vía de administración solamente endovenosa en el momento que está aprobado. Ahora, la FDA lo aprobó hasta un tope de 27 miligramos, de ahí para allá no se puede usar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los efectos secundarios empiezan a equipararse con la morfina y pues por supuesto que pierde una utilidad. El problema con ese medicamento es que si lo vemos en el paciente, si lo quiero pasar por ruta de endovenoso, ahora con que lo mando para la casa, se pierde, porque no hay presentación autorizada hasta el momento de la policeridina con este tipo de medicamentos. Ahora bien, ¿cuál es la situación y qué es lo importante con esto? Que efectivamente este tipo de medicamentos le dio la razón a los que venían diciendo, si utilizamos medicamentos que actúen en otro tipo de receptores, vamos a tener respuestas similares con mejor patrón de seguridad. Este es de los primeros que se presentaron, ¿cierto? Tapentadol. Todos conocemos el tapentadol, agoniza los receptores bio, inhibidor de la recaptación de norepinefrina. Hay estudios suficientes que están mostrando en qué sirve, 5 ensayos clínicos controlados, más de 1000 pacientes, en pacientes con cáncer. El manejo con neuropatía periférica, tapentadol, tiene muy buena respuesta, estudios de no inferioridad igual a morfina o oxicodona y menor incidencia de náuseas, estreñimiento con respecto a morfina o oxicodona. Entonces, es un medicamento que tiene utilidad. No tengo ningún conflicto de interés con la empresa que genera este tipo de cosas, netamente académico, ¿cierto? Cuando vemos perfiles de seguridad, por eso les hablaba inicialmente que nos enfocáramos en esas dos cosas, seguridad y efectividad. Entonces, menor incidencia de náuseas y estreñimiento con respecto a morfina o oxicodona. Ustedes me disculpan que cuando pasé la charla al modelo de aquí de esto se desconfiguró y pues que van a ver algunas cosas que salen de lo normal, ¿listo? Entonces vemos acá que en este metaanálisis fueron más de 16.600 pacientes, favorece el uso de tapentadol con respecto a otro tipo de medicamentos, tramadol, oxicodona, morfina, en cuanto a la presencia de efectos secundarios, en este caso gastrointestinales con respecto a morfina o oxicodona, ¿listo? Con respecto a la respuesta a manejo analgésico en pacientes con cáncer, efectivamente vemos que tapentadol tiene patrones muy similares a la metadona en cuanto al uso de este tipo de condiciones que no teníamos estudios suficientes pues, para hacerlo. Hay que tener presente que pues, las poblaciones son más pequeñas y pues que se debe manejar con mucho cuidado el análisis de esta información para poderlo extrapolar a nuestra población. Pero casos personales, en mi práctica empezamos a generar cambios hacia tapentadol y empezamos a documentar respuestas muy favorables ahorita cuando estamos presentes en el tema de la no presencia de metadona en el mercado con el control de dolor en esa población. ¿Listo? Entonces, determinar la eficacia en paciente oncológico, menor suspensión de los tratamientos, porque esos son uno de los factores que juegan esto, que es mi paciente presenta efectos secundarios y rechaza o nos obliga a suspender la medicación. Tapentadol fue la población que menos se suspendió el tratamiento con respecto a metadona, oxicodona, morfina, fentanilo, pero el problema es que no se revalora la respuesta en cuanto al dolor neuropático y tengamos presente que el paciente oncológico el dolor es mixto y sí o sí viene acompañado de dolor neuropático. Entonces, en ese caso, pues, se pierde mucho esta situación. Buprenorfina, todos tenemos claro la buprenorfina, muy buen analgésico. Tenemos algunas condiciones, efectivamente, le hacía una pregunta al doctor ahorita antes de entrar, porque tenemos algunos casos muy similares, y resulta que cuando no tenemos presentes las interacciones o cómo se metaboliza, cómo funciona ese tipo de herramientas, por supuesto que lo que hacemos es condenar al paciente a que no tenga el alivio que esperamos, ¿cierto? Entonces, en este caso, la buprenorfina, agonista parcial, una alta afinidad, pues con interacción con todos los receptores opioides, eso es lo positivo de la buprenorfina, que actúa sobre todos en menor proporción, y es equiparable el efecto analgésico de la morfina, la oxicodona, el fentanil, bien utilizado. Y aquí es donde vamos a las escalas analgésicas y saber o tener claro cómo hacer una muy buena rotación del opioide con el cual titulamos al opioide con el cual lo queremos emplear o lo queremos rotar. Y adicional a ello, educar al paciente. El paciente va a esperar respuesta inmediata, no todos. Si quiero algo, quiero que me diga inmediatamente, ¿cierto? Pero si yo no le explico a mi paciente que este tipo de medicamento requiere por lo menos 48-72 horas o 2 días medias para que obtenga una estabilidad en la presencia de esto, por supuesto que el medicamento va a fallar, no porque sea malo, sino porque no supimos como médicos educar a mi paciente para que tenga presente eso y utilice herramientas adecuadas en la transición de un medicamento endovenoso u oral a este tipo de estrategias farmacológicas.
La buprenorfina, ensayos clínicos controlados versus placebo para dolor oncológico crónico, favorece el uso de la buprenorfina. Este estudio es de 2023. En cuanto a paciente con dolor lumbar, también favorece el uso de la buprenorfina, pero nuevamente vamos al tema de saber utilizar y saber rotar y saber educar a la población. ¿Listo? Entonces ahora lo chévere de esto, ¿qué es lo que viene en construcción? ¿Qué es lo que están formando? Si ustedes vieron y tuvieron en cuenta los receptores sobre los cuales esperamos que actúe, hay una cantidad de receptores y subreceptores y ligandos, y si tenemos presente que actúa a nivel central y los efectos de la sedación, los efectos psicológicos que genera el consumo de este tipo de medicamentos están a nivel central, pues evitar que llegue a la barrera hematoencefálica es uno de ellos, ¿cierto? O evitar que actúen o sean específicos a nivel periférico también es. Entonces, si viene una cantidad de moléculas en desarrollo, pero tengamos presente que para que una molécula llegue al mercado le toma por lo menos entre 10 y 20 años para que tengamos la evidencia suficiente y que las entidades regulatorias, y pues en este caso la FDA, le dé la aprobación para poder utilizar, pues juega un papel importante en eso. Entonces, lo que les voy a mostrar no es que esté aquí a la vuelta de la esquina, pero sí lo vamos a tener en el futuro próximo. El que está más cerquita, el cebranopadol. ¿Listo? Cebranopadol, entonces, actúa sobre unos receptores de la orfanina, ¿cierto? Entonces, lo interesante de esto es que es una mezcla entre receptores mu y una mezcla entre estos receptores agonistas de la orfanina. Que lo positivo es que es un potente analgésico y que no tiene tan marcada la presencia del efecto de la sedación o los efectos secundarios que genera los opioides en receptores mu, ¿cierto? Potencia 100 veces mayor a la morfina, tiene un efecto antihiperalgésico y un efecto antialodínico importante. Disminuye la presencia y el desarrollo de la tolerancia en los pacientes, y la eficacia y la incidencia de los efectos secundarios es dosis dependiente. A dosis más alta, como en todos los opioides, vamos a tener mayor riesgo de que tenga efectos secundarios. Este medicamento en teoría tuvo una aprobación por la FDA, pero se la retiraron porque empezó a presentar efectos secundarios y la suspendieron pues para hacer más estudios y poderlo sacar de manera segura del mercado. Entonces, los ensayos clínicos, vamos a ver resultados significativos en qué población: reducción de dolor agudo postoperatorio, como todos, dolor lumbar crónico, ya hay algún par de estudios en eso, osteoartrosis, en neuropatía diabética ya hay estudios realizados, pero la información todavía no está vigente o está presente en el, pues, para que la podamos verificar y dar la respuesta, y uso seguro en seguimiento a 26 semanas. Entonces, es una muy buena alternativa, estudio reciente, 2022, pero tiene una situación, y es que las tasas de eventos adversos o la tasa de suspensión de la medicación en condiciones especiales, y sobre todo en el dolor lumbar crónico, fueron mucho mayores que los con los cuales se estaban comparando. Entonces empieza a generar alertas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que eso requiere más estudios, más seguimiento para dar un aval de seguridad, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven acá, esto es una comparación en cuanto al dolor. Si ustedes encuentran comparado con tapentadol, cebranopadol, al 14 días tiene respuestas muy similares. Es un medicamento eficaz, ¿cierto? Si es eficaz y tengo pocos efectos secundarios, pues me va a ayudar, ¿ok? En cuanto a la presencia de efectos secundarios menores con el cual se están comparando, nuevamente entonces para tratamiento de dolor crónico, entonces genera nuevas oportunidades de tratamiento para dolor severo, ¿listo? Y es una alternativa bastante esperanzadora para poderlo tener presente, ¿ok? Entonces, cebranopadol, tramadol, tapentadol, no hay que confundirse. Regularmente lo que decían a uno en los años anteriores es que el tapentadol es un tramadol mejorado, ¿cierto? Es un tramadol más caro. No, es un medicamento que de otras formas, el cebranopadol también tiene otros receptores que puede actuar pues, para obtener su respuesta, ¿cierto? Entonces, casi todos están enfocados en que tiene una buena seguridad y una buena respuesta para el tratamiento de dolor crónico moderado a severo en condiciones específicas, en este caso en pacientes con cáncer, que es lo importante en esto, empezar a configurar las poblaciones. No es seguro extrapolar poblaciones de dolor en tratamiento oncológico, llevarlo a poblaciones que tienen otro tipo de condiciones como el dolor crónico no oncológico por los efectos que puede generar a mediano o largo plazo. Estudios en el momento vigentes, esto dice esta revisión, en el momento hay 3 ensayos para dolor agudo en abdominoplastia, bunectomía, que es la cirugía de los valvos, y para el uso de si este medicamento tiene riesgo o no de abuso. Entonces, cebranopadol intranasal. Entonces, si es prometedor esto, pues por supuesto que hay que esperar los resultados de esos estudios para poder saber hacia dónde nos va a llevar, ¿ok? Antagonismo de los receptores sigma.
Entonces fíjense, lo importante de esto es que potencia el efecto analgésico de los receptores mu, pero no cambia los efectos secundarios. Entonces, al no cambiarlos, ¿qué me dice? Este medicamento puede ser un coadyuvante de los demás o este tipo de moléculas donde se active para que nos ayude a potenciar los efectos a menores dosis, por supuesto que con menores efectos secundarios, ¿cierto? Utilizar otro tipo de medicamentos, pues acá. Entonces, lo que les decía ahorita, ustedes me excusan, esto es bastante complejo, los receptores de actúa, pero son los targets donde están enfocados los posibles desenlaces o desarrollos para tomar decisiones. Que evite que los medicamentos actúen a nivel de barrera hematoencefálica, por supuesto que sí, nos va a evitar que actúen sobre todas las vías de lo que genera el efecto en los pacientes. ¿Ustedes recuerdan que le dice a un paciente cuando les colocamos un opioide potente de manera rápida? Empiezan a tener una respuesta de euforia, de complacencia química, una respuesta de sensación de bienestar. Esas son respuestas que están medidas porque actúan a nivel de todas las vías dopaminérgicas de todo lo que tiene que ver con estímulo-recompensa. Entonces, si el paciente quiere una recompensa, ahí es donde vamos, y esas son las vías donde las cuales hay que evitar, porque es lo que genera potencialmente a mediano y largo plazo todos los temas de abuso, dependencia, adicción, todo lo que viene con ello, ¿cierto? Los demás actuando receptores mu, entonces las asociaciones que se empiezan a buscar. Entonces, esto ya es medicina de molecular que de pronto no va al caso de la práctica clínica que nosotros hacemos. ¿Qué queremos nosotros? Tener medicamentos rápidos que sean seguros y que puedan utilizarse de manera pronta, y eso es todo lo que viene en el camino, ¿cierto? Entonces, antagonistas parciales mu, listo, que sirva para hacer agonismo kappa, análogos de las endomorfinas o incluso actuar a nivel periférico donde se presenta la sopa inflamatoria, evitando que todo ese tipo de condiciones nos activen por fuera de los receptores o no activar los receptores, las proteínas que de manera completa, o no activar los cambios que se generan intracelulares para generar todas estas respuestas. Todo eso es lo que se viene. Es complejo, es complicado, pero es importante tenerlo presente pues, para que nos lleve a algo positivo, ¿cierto? O actuar sobre los receptores dopaminérgicos. Entonces, que me sirva como agonista mu y que me sirva como un antagonista de la dopamina, por supuesto, quitando ese riesgo del abuso que puede generar o la dependencia que puede generar esta medicación a nivel central. Entonces, el camino se ve prometedor, bastante prometedor, pero nos va a tomar por lo menos unos 10 o 20 años en ver estas moléculas en el mercado para que se puedan utilizar. Esperemos que con el avance de la tecnología avance. Entonces, como conclusiones que quedamos, tenemos que ir en sintonía, revaluar el uso de los opioides en nuestros pacientes de manera periódica, verificar si los estamos utilizando de manera correcta, en la manera que corresponde las asociaciones farmacológicas que vienen, destinar recursos encaminados, ya son políticas gubernamentales, el uso correcto y evitar los errores de la medicación, información del uso adecuado de estos medicamentos. Si educamos bien a nuestros pacientes, si nos dedicamos nosotros, educamos adecuadamente, pues vamos a evitar este tipo de condiciones. Y se requiere pues, que se generen más propuestas en cuanto a la generación de esas moléculas que están ahí, que están en desarrollo, enfocar e invertir recursos en identificar cosas que sean positivas para incrementar eficacia, mejorando la seguridad. Listo, muchas gracias. Doctor Rafael, muchísimas gracias por su presentación.